Tomé, ¿sería posible que el buen ladrón haya recibido el perdón de sus faltas y que el fiel que abandona todo por su Dios no recibiera el perdón de los suyos? Los santos padres observan que el buen ladrón fue criminal hasta la cruz, para mostrar a los fieles lo que deben superar de esta cruz, cuando la abrazan y permanecen ligados a ella por la justicia y la verdad. Jesucristo, al terminar sus sufrimientos, entró al cielo a través de la cruz. Nosotros somos sus discípulos. Él es nuestro modelo. Suframos como Él y entraremos en la heredad que nos preparó mediante la cruz. Pero para ser santificado por la cruz, es necesario no ser para sí mismo, sino por entero para Dios. Es necesario que nuestra conducta reproduzca las virtudes de Jesucristo. No basta ahora con que, animados por su amor, reposen sobre su pecho como San Juan. Es necesario que lo sirvan con firmeza y constancia sobre el Calvario y sobre la cruz. Allí, si al confesarse a Dios, su confesión no es coronada por la imposición de las manos de los sacerdotes, lo será por la imposición de las manos de Jesucristo. Miren sus manos adorables, que parecen tan pesadas por naturaleza y son tan ligeras para los que lo aman. Están tendidas sobre ustedes de la mañana a la noche, para colmarlos con toda suerte de bendiciones, si por propia iniciativa no las rechazan. No existe bendición como la de Cristo crucificado cuando bendice a sus hijos sobre la cruz. El sacramento de la penitencia es para nosotros ahora el pozo de Jacob, cuya agua es excelente y saludable, pero el pozo es profundo. Desprovistos de todo, no podemos abrevar en él y saciarnos. San Juan, capítulo 4. Hay incluso guardias que impiden la entrada. He aquí el cuadro de nuestra situación. Veamos la conducta de nuestros perseguidores como un castigo de nuestros pecados. Es cierto que si pudiéramos acercarnos a ese pozo con fe, encontraríamos allí a Jesucristo hablando con la samaritana. Pero no nos acobardemos. Descendamos hasta el valle de Betulia, donde encontraremos muchas fuentes no custodiadas, en que podremos saciar tranquilamente nuestra sed. Que Jesucristo habite en nuestros corazones, que su Santo Espíritu nos inflame, y encontraremos en nosotros la fuente de agua viva que suplirá al pozo de Jacob. Jesucristo, como soberano pontífice, hace por sí mismo de modo inefable en la confesión que hacemos a Dios lo que habría hecho en cualquier otro tiempo por el ministerio de sus sacerdotes, y esta confesión tiene una ventaja que los hombres no pueden sustraernos. Por el contrario, es Jesucristo en nosotros quien de nosotros se ocupa continuamente. Debemos hacerla en todo tiempo, en todo lugar y en todas las situaciones posibles. Es cosa digna de admiración y de reconocimiento ver que lo que el mundo hace para alejarnos de Dios y de su Iglesia nos acerca más a ellos. La confesión no debe ser únicamente un remedio para todos los pecados pasados, debe preservarnos de todos los pecados por venir. Si reflexionáramos seriamente sobre esta doble eficacia del sacramento de la penitencia, muchos tendríamos que humillarnos y que llorar, y tanto más abatidos estaríamos. Entonces, cuanto más lento haya sido nuestro avance en la virtud, y más hayamos seguido siendo los mismos antes y después de nuestras confesiones. Ahora podemos reparar todas estas faltas que vienen de una confianza demasiado grande en la absolución y de no haber profundizado lo suficiente en sus llagas. Obligada ya a gemir ante Dios, el alma fiel se ocupa de considerar todas sus deformidades propias. Allí, a los pies del Salvador, y penetrada por el dolor y el arrepentimiento, se queda entonces en silencio sin hablarle, sino por sus lágrimas, como la pecadora del Evangelio, mientras ve de un lado sus miserias y del otro la bondad de Dios. Se aniquila delante de su majestad hasta que ésta disipe sus males con una de sus miradas.
Entonces la luz divina esclarece su corazón contrito y humillado y le descubre hasta los átomos que pudieran oscurecerla. Que esta confesión a Dios sea para ustedes práctica cotidiana, breve pero vivaz, y háganla cada tanto, de una época a otra, como hacen cotidianamente la del día, en su examen nocturno. El primer fruto que sacarán de ellos, además de la remisión de los pecados, será aprender a conocerse y a conocer a Dios. El segundo, presentarse siempre ante los sacerdotes, si les fuera posible, ornados con el sello de las misericordias del Señor. Creo haberles dicho lo que debía, hijos míos, sobre su conducta acerca del sacramento de la penitencia. Voy a hablarles ahora de la privación de la Eucaristía y sucesivamente de todos los temas que me comentan en su carta. La Eucaristía, el sacramento del amor, les proporcionó muchas dulzuras y ventajas cuando podían participar de ellas, pero ahora que de ellas fueron privados, por defender la verdad y la justicia, las ventajas de ustedes son las mismas. Pues ¿quién habría osado acercarse a esa mesa si Jesucristo no hubiera hecho de eso un precepto? Y si la Iglesia, que desea fortificarnos con este pan de vida, no nos hubiera invitado a comerlo mediante la voz de sus ministros, que nos revestían con la toga nupcial. Pero si comparamos la obediencia por la que fuimos privados de ella con la que a ella nos conducía, será fácil juzgar los méritos respectivos. Abraham obedece cuando inmola a su hijo y cuando no lo inmola, pero su obediencia fue mucho mayor cuando empuñó la espada que cuando la remitió a su vaina. Nosotros obedecemos al aproximarnos a la Eucaristía, pero al apartarnos de ese sacrificio nos inmolamos a nosotros mismos. Alterados por la sed de la justicia y privándonos de la sangre del Cordero, que es el único que puede saciarla, sacrificamos nuestra propia vida en la medida en que eso está en nosotros. El sacrificio de Abraham fue de un instante. Un ángel detuvo su espada. El nuestro es cotidiano y se renueva todas las veces que adoramos con sumisión la mano de Dios, que nos aleja de los altares, y este sacrificio es voluntario. Estamos ventajosamente privados de la Eucaristía al elevar el estandarte de la cruz por la causa de Jesucristo y la gloria de su Iglesia. Observen, hijos míos, que Jesucristo, después de habernos dado su cuerpo eucarístico, no opuso dificultad alguna a su muerte por nosotros. He aquí la conducta del cristiano en sus persecuciones. La cruz sigue a la Eucaristía. Que el amor por la Eucaristía no nos aleje, pues, de la cruz. Mostramos y hacemos un glorioso progreso en la gloria del Evangelio cuando salimos del cenáculo para subir al Calvario. Sí, no temo decirlo, cuando la tempestad de la malicia humana atrona contra la verdad y la justicia, es más ventajoso para los fieles sufrir por Jesucristo que participar de su cuerpo sagrado en la comunión. Me parece oír al Salvador diciéndonos: «Oh, no teman ser separados de mi mesa por la confesión de mi nombre. Es esta una gracia que les hago, que significa un bien raro. Reparen con esta humillación una privación que me glorifica, todas las comuniones que me deshonraron. Sientan esta gracia, nada pueden hacer ustedes sin mí, y yo pongo entre sus manos un recurso para que hagan lo que yo hice por ustedes y me devuelvan generosamente lo más grande que les di. Se los di yo, cuando de ellos se los separaba por ser fieles a mis servicios.
devuelven a mi verdad lo que de mi caridad recibieron. Nada más grande tengo yo para darles, y nada más grande para darme tienen ustedes tampoco. Vuestro reconocimiento por la gracia que les hice equipara la grandeza del don que les hice. Consuélense si no los llamo a derramar su sangre como los mártires. He aquí la mía para suplirla. Cada vez que se les impida beberla, lo tomaré como si ustedes hubieran derramado la propia, y la mía es infinitamente más preciosa. Es así como encontramos la Eucaristía en la misma privación de la Eucaristía. Por lo demás, ¿quién puede separarnos de Jesucristo y de su Iglesia en la comunión, cuando por la fe nos acercamos a sus altares de modo tanto más eficaz, cuanto más espiritual y más alejado de los sentidos? Esto es lo que llamo comulgar espiritualmente, uniéndose a los fieles que pueden hacerlo en los diversos lugares de la tierra. Esta comunión ya les era familiar en los tiempos en que podían acercarse a la Santa Misa. Conocen de ella las ventajas y el modo. Por eso no seguiré hablándoles al respecto. Voy a exponerles lo que la Santa Escritura y los anales de la Iglesia me ofrecen como reflexiones sobre la privación de la misa y la necesidad para los fieles de un sacrificio continuo en tiempo de persecución, y lo haré brevemente. Presten, hijos míos, una atención particular a los principios que recordaré. Apuntan a vuestra edificación. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Con un culto que nos permita asistir a misa o privados de él, debemos someternos por igual a su voluntad santa, y en cualquier circunstancia ser dignos del Dios que servimos. El culto que debemos a Jesucristo se funda sobre la asistencia que nos da y sobre la necesidad que tenemos de su ayuda. Este culto nos señala deberes como fieles aislados, así como nos lo señalaba antes para el ejercicio público de nuestra santa religión. Como hijos de Dios, según el testimonio de San Pedro y de San Juan, participamos en el sacerdocio de Jesucristo para ofrecer plegarias y anhelos. Si no tenemos el sello del orden sagrado para sacrificar sobre los altares visibles, no estamos empero sin hostias, porque podemos ofrecerlas en el culto de nuestro amor, sacrificando nosotros mismos a Jesucristo para su Padre sobre el altar visible de nuestros corazones. Fieles a este principio, recogeremos todas las gracias que hubiéramos podido recoger si hubiésemos asistido al santo sacrificio de la misa. La caridad nos une a todos los fieles del universo que ofrecen este divino sacrificio o que asisten a él. Si el altar material o las especies sensibles nos faltan, tampoco los hay en el cielo, donde Jesucristo es ofrecido de la manera más perfecta. Sí, hijos míos, los fieles que están sin sacerdotes por ser, según San Pedro, sacerdotes y reyes, ofrecen su sacrificio sin templos, sin ministros y sin nada sensible. Solo hay necesidad de Jesucristo para ofrecerlo mediante el sacrificio del corazón, donde la víctima debe ser consumida por el fuego del amor del Espíritu Santo. Esto significa estar unido a Jesucristo, dice San Clemente de Alejandría, por las palabras, por las acciones y por el corazón. Estamos unidos a Él por nuestras palabras cuando son verdaderas, por nuestras acciones cuando son justas y por nuestros corazones cuando la caridad los inflama. Entonces digamos la verdad, no amemos más que la verdad, así rendiremos a Dios la gloria que se le debe. Cuando somos veraces en nuestras palabras,
justos en nuestras acciones, sometidos a Dios en nuestros deseos y nuestros pensamientos, hablando solo por medio de Él, alabándolo por sus dones y humillándonos por nuestras infidelidades, ofrecemos un sacrificio agradable a Dios, que no puede sernos quitado. El sacrificio que Dios reclama es un espíritu penetrado de dolor. Dice el santo rey David: tú no desprecias, Dios mío, un corazón contrito y humillado. Salmo 50. Resta considerar la Eucaristía como viático. Pueden quedarse sin él al morir. Debo ilustrarlos y prevenirlos contra privación tan sensible. Dios, que nos ama y nos protege, quiso darnos su cuerpo cuando la muerte se acerca, para fortificarnos en este peligroso pasaje. Al lanzar sus miradas al porvenir, viéndose en su agonía sin víctima, sin extrema unción y sin ninguna asistencia de parte de los ministros del Señor, se cree en el más triste y el más afligente de los abandonos. Consuélense, hijos míos, en la confianza que deben a Dios. Este Padre tierno vertirá sobre ustedes sus gracias, sus bendiciones y sus misericordias en esos momentos terribles que temen, con más abundancia que si pudieran ser asistidos por sus ministros, de los que están privados, solo porque ustedes mismos no quisieron abandonarlo. El abandono y el desamparo en que tememos encontrarnos semejan a los del Salvador sobre la cruz, cuando decía a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué instructivas son estas palabras. Las penas y el desamparo de ustedes los conducen a sus gloriosos destinos, haciendo que terminen su carrera como Jesucristo terminó la suya. Jesús, en los sufrimientos, en su abandono y su muerte, se mantenía en la más íntima unión con su Padre. En sus penas y su desamparo, mantengan la misma unión y sea vuestro último suspiro como el suyo. Que la voluntad de Dios se cumpla. Lo que dije de la privación del viático en la muerte, lo diré también de la extrema unción. Si muero en las manos de personas que no solo no me asisten, sino que me insultan, tanto más dichoso seré cuanta más conformidad tenga mi muerte con la de Jesucristo, que fue espectáculo de oprobio para toda la tierra. Crucificado por las manos de sus enemigos, es tratado como un delincuente y muere entre dos ladrones. Era la sabiduría misma, pasa por un insensato. Era la verdad, pasa por un embustero y un seductor. Los fariseos y los escribas triunfaron sobre él en su presencia. Finalmente se saciaron con su sangre. Jesucristo murió en la infamia del suplicio más vergonzoso y en los dolores más sensibles. Cristianos, si vuestra agonía y vuestra muerte son para vuestros enemigos ocasión de insulto y de trato oprobioso, ¿cómo fue la de Jesucristo? No sé si el ángel enviado para suplir la dureza y la insensibilidad de los hombres no lo fue para enseñarnos que en una ocasión así recibimos consolación del cielo cuando las terrenales nos faltan. No sin un designio particular de Dios fue que los apóstoles que hubieran debido consolar a Jesucristo permanecieran en un sopor profundo. Que el fiel no se asombre, pues, por encontrarse sin sacerdote en su última hora. Jesucristo reprochó a sus apóstoles porque dormían, no porque lo dejaran sin consolación, sino para enseñarnos que si entramos en el huerto de los olivos, si subimos al Calvario, si expiramos solos y sin socorros humanos, Dios vela por nosotros.
nos consuela y abastece todas nuestras necesidades. Fieles que temen las consecuencias del momento actual, miren a Jesús, fíjense en Él, contémplelo, es su modelo. Nada más tengo para decirles sobre este tema. Después de haberlo contemplado, ¿temen todavía la privación de las oraciones y las ceremonias que la Iglesia estableció para honrar vuestra agonía, vuestra muerte y vuestro sepulcro? Piensen que la causa por la que sufren y mueren convierte a esta privación en una nueva gloria y les da el mérito del último rasgo de semejanza posible con Jesucristo. La providencia permitió y quiso para nuestra instrucción que los fariseos pusiesen guardias en el sepulcro para cuidar el cuerpo de Jesús crucificado. Quiso que incluso después de la muerte su cuerpo quedara en manos de sus enemigos, para enseñarnos que por largo que sea el dominio de nuestros enemigos, debemos sufrirlo con paciencia y rogar por ellos. San Ignacio Mártir, que con tanto ardor ansiaba ser devorado por las bestias, ¿no prefirió tenerlas por sepulcro antes que al más bello mausoleo? Los primeros cristianos enviados a los verdugos, ¿se afligieron jamás por su agonía y por su sepultura? Ninguno se inquietó por lo que se haría con sus cuerpos. Sí, hijos míos, cuando uno se confía a Jesucristo durante la vida, se confía a Él tras la propia muerte. Jesucristo sobre la cruz y cerca de expirar, vio como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían alejadas. Su madre, María Magdalena, y el discípulo muy amado estaban junto a la cruz en el abatimiento, el silencio y el dolor. He aquí, hijos míos, la imagen de lo que verán. La mayor parte de los cristianos llora a los fieles sometidos a la persecución, pero se mantienen lejos. Algunos, como la Madre de Jesús, se acercan a la víctima inocente que la iniquidad inmola. Destaco con San Ambrosio que la Madre de Jesús sabía al pie de la cruz que su Hijo moría por la redención de los hombres y que, deseando expirar con él para el cumplimiento de esta magna obra, no temía irritar a los judíos con su presencia ni morir con su Hijo divino. Cuando vean, mis queridos hijos, que alguien muere en el desamparo o bajo la espada de la persecución, imiten a la Madre de Jesús y no a las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Compenétrense en esta verdad, que el momento más glorioso y más saludable para morir se da cuando la virtud es más fuerte en nuestro corazón. No debe temerse por el miembro de Jesucristo que esté sufriendo. Asistámoslo, aunque no sea más que con nuestras miradas y nuestras lágrimas. He aquí, hijos míos, lo que creí mi deber decirles. Lo considero suficiente para responder a sus reclamos y tranquilizar su piedad. He planteado los principios sin entrar en ningún detalle, me parecen inútiles. Vuestras firmes reflexiones lo suplirán fácilmente, y vuestras conversaciones, si es que la providencia lo permite, tendrán nuevos deseos. De añadir, hijos míos, que no debe afligirlos el asombroso espectáculo de que somos testigos. La fe no se compadece con tales terrores. El número de los elegidos siempre es muy pequeño. Solo teman que Dios les reproche su poca fe por no haber podido velar una hora con Él. Les confesaré, sin embargo, que la humanidad puede afligirse, pero al hacerles esta confesión les diré que la fe debe regocijarse. Dios hace bien todas las cosas. Sostengan esta afirmación, hijos míos. Es la única digna de ustedes. Los fieles mismos la sostenían cuando el Salvador hacía curaciones milagrosas.
Lo que Él hace hoy es mucho más grande. En su vida mortal curaba los cuerpos. Actualmente cura las almas y completa por la tribulación el pequeño número de los elegidos. Cualquiera sean los designios de Dios para nosotros, adoremos la profundidad de sus juicios y pongamos en Él toda nuestra confianza. Sí, quiere liberarnos. El momento está cerca. Todos se levantarán contra nosotros. Nuestros amigos nos oprimen. Nuestros parientes nos tratan como extraños. Los fieles que participan de los santos misterios con nosotros son apartados con la sola mirada. No solo temen decir que como nosotros son fieles a su patria, sometidos a sus leyes, pero fieles a Dios, temen decir que nos quieren y hasta que nos conocen. Si quedamos sin ayuda del lado de los hombres, henos entonces del lado de Dios, que según el profeta Rey, librará al pobre del poderoso, al débil que no tenga ayuda alguna. El universo es obra de Dios. Él lo rige y todo lo que pasa está en los designios de su providencia. Cuando creemos que la deserción va a ser general, olvidamos que basta un poco de fe para devolver la fe a la familia de Jesucristo, como un poco de levadura hace fermentar toda masa. Esos acontecimientos extraordinarios en el que la multitud levanta el hacha para abatir la obra de Dios, sirven maravillosamente para manifestar su omnipotencia. En todos los siglos se verá lo que vio el pueblo de Dios cuando el Señor quiso, mediante Gedeón, manifestar su omnipotencia contra los medianitas. Jueces capítulo 5. Le hizo despachar casi todo su ejército. Solo se conservaron 300 hombres, sin armas incluso, a fin de que se reconociera visible que la victoria venía de Dios. El pequeño número de los soldados de Gedeón es figura de los elegidos vivientes en este siglo. Ustedes vieron, hijos míos, con el más doloroso asombro, cómo de la multitud de los que fueron llamados, ya que toda Francia era cristiana, la mayoría, como el ejército de Gedeón, permaneció débil, tímida, temerosa de perder su interés temporal. Dios los devolvió. Dios solo quiere servirse en su justicia de quienes se dan por completo a Él. No nos asombremos, pues, del gran número de quienes lo abandonan. La verdad triunfa, por pequeño que sea el número de quienes la aman y le siguen adictos. En cuanto a mí, solo tengo un anhelo, el deseo de San Pablo. Como hijo de la Iglesia, añoro la paz de la Iglesia. Como soldado de Jesucristo, añoro morir bajo sus estandartes. Si tienen las obras de San Cipriano, léanlas, mis queridos hijos. A los primeros siglos de la Iglesia hay que remontarse sobre todo para encontrar ejemplos dignos de servirnos como modelo. En los libros santos y en los primeros defensores de la fe es donde hay que formarse una idea precisa del objeto del martirio y de la confesión del nombre de Jesucristo. Lo que hay que confesar es la verdad y la justicia, los objetos augustos, eternos, inmutables de la fe. Es el Evangelio, pues las instrucciones humanas, cualesquiera que sean, son variables y temporales. En cambio, el Evangelio y la ley de Dios están ligados a la eternidad. Será meditando esta distinción como verán claramente qué es propio de Dios y lo que es propio del César, porque según el ejemplo de Jesucristo deben devolver con respeto al uno y al otro lo que les deben.
Todas las iglesias y todos los signos concuerdan. No puede haber nada tan santo y tan glorioso como confesar el nombre de Jesucristo. Pero recuerden, hijos míos, que para confesarlo de modo condigno con la corona que deseamos, en los tiempos en que más se sufre, es cuando hay que manifestar mayor santidad. Nada más bello que las palabras de San Cipriano cuando alaba todas las virtudes cristianas en los confesores de Jesucristo. Observaron siempre, les dice, el mandato de nuestro Señor con un vigor digno de vuestra firmeza. Conservaron la simplicidad, la inocencia, la caridad, la concordia, la modestia y la humildad. Cumplieron con su ministerio con gran cuidado y exactitud. Trasuntaron diligencia para ayudar a los que tenían necesidad de ayuda, compasión por los pobres, constancia para defender la virtud, coraje para mantener la severidad de la disciplina, y a fin de que nada faltase a los grandes ejemplos de virtud que dieron, he aquí que mediante una confesión y los sufrimientos generosos animan extremadamente a sus hermanos al martirio y les señalan el camino. Espero, mis queridos hijos, aunque Dios no lo llame al martirio ni a una confesión dolorosa de su nombre, poder un día hablarles como él hablaba a los confesores Celerino y Aurelio, y alabarles más su humildad que su constancia, glorificarlos más por la santidad de sus costumbres que por sus penas y sus heridas. En espera de ese feliz momento, aprovechen de mis consejos y sosténganse con mi ejemplo. Dios vela sobre ustedes. Nuestra esperanza tiene fundamento. Ella nos muestra o la persecución que termina o la persecución que nos corona. En la alternativa entre una y otra veo el cumplimiento de nuestro destino. Hágase la voluntad de Dios, porque cualquiera sea el modo con que nos libere, sus misericordias eternas se derraman sobre nosotros. Termino, mis queridos hijos, abrazándolos y rogando a Dios por ustedes. Ruéguenle por mí y reciban mi bendición paternal, como prueba de mis afectos por ustedes, de mi fe y de mi resignación sincera de no tener otra voluntad que la de Dios. Padre de Maris.